No. Bueno, muy buenas tardes. Hoy, 27 de septiembre del 2017, le damos continuidad a una actividad que llamamos Docencia de Nadoy. Una pequeña actividad docente en la cual participamos los miembros de Nadoy y invitados de este edificio 519. Mi nombre es Julio Toro Lozano, médico de la Caja del Seguro Social, actualmente en Nadoy Densip. Y en el día de hoy vamos a hablar de cómo llegó el SIDA a Panamá. Es la última parte de la presentación, así que el que quiera saberlo va a tener que aguantarse toda la conferencia. Aquí tenemos una estructura artística del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, el virus del SIDA, precioso. Y entonces aquí tenemos una curva de cómo se ha dado la prevalencia de la enfermedad y la mortalidad. Nosotros en Panamá ocupamos un lugar muy prestigioso dentro de América Central, como uno de los países con mayor incidencia de SIDA en la región. Entonces ustedes verán que a partir de 1984, que oficialmente se define la existencia de SIDA en la región, en Panamá, partimos de cero y rápidamente hemos llegado a una incidencia muy alta y hemos estado con esta escala aparentemente estable, pero muy alta, muy alta. La mortalidad se mantuvo casi que paralela en los primeros años. Paciente visto era una enfermedad mortal y nos tomó unos 15 años calificar de que se trataba de una enfermedad infecciosa aguda para una enfermedad infecciosa crónica. Lo que vamos a revisar es uno de los episodios que yo deberé contar a lo largo de los años que tenga activo. Posiblemente sea el único médico activo de en la Caja del Seguro Social que estuvo presente en la primera ola de pacientes con SIDA. Más recientemente me tocó el fenómeno de ser director de investigación en la crisis del etilenglicol y fui voluntario del Ministerio de Salud bajo el doctor Eric Ulloa en la crisis del hantavirus. Entonces me dieron el turno de 4 de la tarde a medianoche ad honorem, la semana pre-carnaval. Lo hice tan bien, que querían que continuara trabajando en los carnavales, cosa que no les acepté. Esta era la situación femenina de SIDA en la República de Panamá para el año de 1984. Entonces teníamos poca incidencia y esto era lo que se podía registrar de SIDA, sexo femenino. Y esto es SIDA en mujeres para el 2014. Entonces vemos que prácticamente se ha diseminado a lo largo de todo el país, con algunas raras excepciones, como es la que estoy señalando en este momento, Veragua, pero tenemos SIDA en mujeres en todo el país. Algo parecido creo que lo puse al revés. Primero fueron hombres, cómo se diseminó, y después mujeres, cómo se fue diseminando por todo el país. Entonces, la estadística mundial del SIDA. Casi 16 millones de personas están recibiendo tratamiento. Unos 2 millones son portadores. Se registran miles de infecciones nuevas, 87.000
Los muertos se calculan por miles, decenas de miles, 40.000. 2 millones de personas infectadas en el 2014, pero mejoramos con respecto al año 2000. En el año 2000 se infectaron 3.1 millones de personas. 1.2 millones de personas murieron con enfermedad relacionada al SIDA. 37 millones viven con el virus del SIDA. La mayoría en el África subsahariana. Este es en el mundo lo que está sucediendo. Definitivamente estamos teniendo una muerte sostenida en los casos, en los pacientes con VIH y SIDA. Y hay una tendencia de aumentar la cobertura de tratamiento farmacológico. Igual sucede en América Latina. Hay una tendencia a disminución de la mortalidad, no tan acentuada como en el resto del mundo. Tenemos problemas en la captación de pacientes y su tratamiento permanente. Sin embargo, esto se está realizando y vemos que hay una tendencia a disminuir la mortalidad y una mejor cobertura con el tratamiento farmacológico. Tenemos 40 millones de pacientes con VIH y SIDA en el mundo, prácticamente 1 a 1, hombre-mujer. La enfermedad es bien conocida, los pacientes que portan la enfermedad saben que son enfermos de SIDA. En Panamá tenemos una prevalencia de 0.69%, un poco menos de una persona por cada 100.000 habitantes. Y las áreas más afectadas son el área metropolitana, San Miguelito, la comarca Nove Bublé y Colón. Voy a revisar con ustedes publicaciones únicas y exclusivamente realizadas en Panamá por trabajos realizados por médicos panameños. Entonces esta serie de casos fue publicada en la revista médica de la Caja del Seguro Social en los años gloriosos de la revista, la década de los 80, donde se señala que en 1981 se describen los primeros casos de una nueva enfermedad que presentaba con infecciones oportunistas, tumores cutáneos y un tumor que se conoce como sarcoma de Kaposi. Había una pelea entre qué virus causaba esta enfermedad y dos científicos, uno francés y uno norteamericano, señalaron que fueron los primeros en aislar el virus. Para la historia ha quedado que el doctor Montañer y el doctor Gallo, cada uno lo descubrió, un retrovirus asociado a la linfadenopatía, y el otro lo llamó virus linfotrófico de células T en humanos. En aquella época, diagnóstico epidemiológico, los riesgos para adquirir el SIDA era ser homosexual, usuario de drogas, preferentemente endovenosas, el ser haitiano, receptores de transfusiones de sangre o sus derivados, los pacientes hemofílicos, niños provenientes de hogares en alto riesgo y compañeras sexuales de hombres con SIDA y la promiscuidad. Vamos a presentar los 3 primeros casos panameños, porque el primer caso informado en Panamá fue una haitiana en el Hospital Santo Tomás. Entonces, en ese momento se señalaba que el ser haitiano era un riesgo de adquirir SIDA. Vamos a presentar los 3 primeros casos y en este caso tenemos
a un paciente varón de 31 años de edad, heterosexual, oriundo de la ciudad de Panamá, que en 1982 inició con diarrea, pérdida de peso y tos productiva. Este señor no tenía riesgo de SIDA. Fue hospitalizado en el 83 en el Hospital Santo Tomás y tratado por infecciones por Yarda lamblia e Isospora belli. El caso fue publicado en la revista de la Academia como el primer caso de Isospora belli curado. Para la época se decía que los veterinarios sabían más que los médicos sobre infecciones por Isospora belli. Hoy se sabe que nosotros tenemos más infecciones por Isospora belli, que después voy a hablar un poquito de ella, que los animales. El Santo Tomás lo trató por 15 días y le dieron de alta, había recuperado peso y estaba mejor. Uno de los médicos que acompañaba al grupo de infectólogos, el inmunólogo, reconoció que a este señor se le había perdido una hija en el Hospital del Niño por una inmunodeficiencia que en su momento él no sabía de qué se trataba. Yo conozco a este paciente porque tiene una hija que falleció. La niña había cursado con diarrea e infección por Isospora belli. El paciente fue hospitalizado nuevamente en el 83 en el complejo, diarrea, pérdida de peso, tos, fiebre. Aquí entonces desarrolló Candida albicans y se le encontró que tenía también infección por el virus del herpes en el pene. Estaba anémico y a nivel pulmonar le identificamos con broncoscopía, tuberculosis pulmonar e infección por un hongo, Candida albicans. La enfermedad de él fue avanzando, desarrolló una septicemia por Klebsiella, 1983-84, Klebsiella. Por lo menos de 1985, Klebsiella es la reina de las infecciones nosocomiales en Panamá. Y desarrolló, para los últimos días, una infección por Histoplasma capsulatum, otro hongo. Nota, aquí va a ir un puntito, un asterisco. La esposa de él había recibido transfusión de sangre en 1979. Era seropositiva, pero todo el mundo decía que era seropositiva porque el esposo le había transferido el virus de la inmunodeficiencia. Ojo con este 1979. Infecciones oportunistas. Infecciones oportunistas son las que prácticamente van a matar al paciente con SIDA. ¿Y cuáles son las infecciones oportunistas que se desarrollan en el país? Hombre, las infecciones tradicionales del país. Nosotros para la época estábamos siguiendo la literatura norteamericana y buscando las infecciones que se diagnostican en Estados Unidos. Isospora belli es un protozoario, como quien dice una ameba, que se adquiere por la contaminación oral fecal. Hasta ese momento se creía que era más frecuente en los animales que en el ser humano. No molestaba. Hoy sabemos que es un problema, es una de las causas de la diarrea del viajero, mucho más que la ameba, y tiene una contaminación. Nosotros mismos nos contaminamos permanente por la mala higiene, como decía el doctor Martí, llevar el celular para el baño y después no sabemos qué hacemos ni con el celular ni con las manos. Este es un paciente con una infección por Candida albicans, está el hongo colonizando la boca, la lengua del paciente. Aquí vemos la cándida en el microscopio, en el plato de cultivo, en la investigación que se hace para tratar de
determinar qué tipo de hongo tenemos. Y aquí tenemos la principal infección nuestra en el ambiente, en Panamá, en el área, tuberculosis pulmonar. Entonces este paciente primero desarrolló esta gama de infecciones que le estoy mostrando y que son infecciones nuestras y que no tienen nada que ver con lo que decía la literatura norteamericana, que dicho sea de paso es muy raro que veamos infecciones que ellos sí ven allá arriba en Estados Unidos en pacientes inmunosuprimidos. Y tenemos la reina, la infección por Histoplasma capsulatum. Este hongo existe en todo el mundo, sin embargo ese hongo fue descubierto aquí en Panamá 1906, 1908. Esta es una infección típicamente nuestra, típicamente panameña, desconocida, pero mortal. Una biopsia, belleza de cultivo, es lindísimo, pero cuando usted abre el plato, hace como si fuera un spray. O sea que para trabajar con Histoplasma capsulatum y otros hongos hay que tener mucha bioseguridad, mucha protección, porque apenas usted abre el plato, él sale en spray. Este hongo lo encontramos donde hay murciélagos, en las cavernas de Chilibre. Ustedes van a tener todo el histoplasma que quieran. Y aquí con tinciones especiales estamos viendo el hongo en los tejidos del paciente. El segundo paciente, 22 años, riesgo principal, homosexual promiscuo en Estados Unidos y Europa, llegó con una pulmonía, anemia, falleció al cuarto día de hospitalización. El tercer paciente, 60 años, hospitalizado en 85, fiebre, pérdida de peso, único factor de riesgo heterosexual promiscuo, camarero en Estados Unidos. Y en la segunda hospitalización estaba con una pulmonía por el hongo Candida albicans. Estos casos fueron publicados por los médicos especialistas del Servicio de Infectología de la Caja del Seguro Social. El primer caso, desde un inicio, la esposa presentaba prueba positiva. Había recibido transfusión en 1979 y años después, vamos a ver el estudio y el motivo de la presentación, se identifica el donante como portador del virus del SIDA. Se pensaba que este paciente y su esposa, uno había contaminado al otro, sin embargo, ya tenemos la evidencia de que ella había recibido años antes una transfusión de sangre que infectó durante el embarazo al producto que falleció posteriormente y se especuló que el donante de sangre se trataba de una persona bisexual. Para 1986, dos médicos epidemiólogos de la Caja del Seguro Social publicaron este estudio. La doctora Carmen Betts y el doctor Rigoberto Centeno, en la Revista Médica de Panamá. Yo voy a utilizar las imágenes originales del estudio. Ellos investigaron los donantes de sangre relacionados con las pacientes que estaban llegando seropositiva sin riesgo, como era el caso de la esposa del primer paciente. Consultaron el caso de VIH-Sida, evaluaron el estado clínico, hicieron entrevistas epidemiológicas, buscaron en el banco de sangre los posibles contactos de las personas que hubiesen recibido la
transfusiones de este donante, lo localizaron, entrevistas, pruebas de SIDA, y entonces clasificaban quién tenía prueba positiva, quién tenía prueba negativa. Entonces llegaron a este donante, que tenía una historia de relación homosexual con antecedentes de que la pareja correspondiente homosexual había sido hospitalizada en el Hospital Gorgas por un probable cáncer. Dos amigos médicos en aquella época lo estuvieron atendiendo en el Hospital Gorgas y el paciente se fue para un hospital especializado de oncología en Estados Unidos. Falleció y retrospectivamente se hace el diagnóstico de SIDA en las muestras de ese paciente. Esa relación se dio en 1975. Nuestro primer caso en 1983 y el primer caso en Estados Unidos en 1981. Entonces esta relación se da en 1975 y este donante entonces tenía parejas homosexuales y parejas heterosexuales. Algunas, la mayoría, desarrollaron serología VIH positivo. Además de la vida sexual de él, era un donante de sangre. Entonces aquí vemos el resultado de algunas personas que recibieron sus donaciones y otras personas vivas, pero algunas que no fueron localizadas, 2 no localizadas y 3 vivas que desarrollaron pruebas serológicas positivas. Del caso que nos interesa, el primer paciente, que la esposa recibió sangre en el 79, entonces tenemos defunción de un producto, de 2 productos, uno prácticamente un aborto y otro un niño ya en el hospital del niño. Y esto nos permite señalar que el primer caso de SIDA en Panamá confirmaba la transmisión homosexual, la transmisión heterosexual, la transmisión placentaria y la transmisión por transfusión de sangre. O sea que con el primer caso nosotros cerramos todo lo que después se discutió en la literatura mundial. Todo. Además de que todas las infecciones que este paciente nos relató o desarrolló o cursó eran autóctonas nuestras, hongos, tuberculosis, bacterias intrahospitalarias como la Klebsiella. O sea que el primer caso fue completamente un caso docente y completo. VIH positivo nos obligó a estudiar docencia e investigación. De eso no sabíamos nada, absolutamente nada, como fue después con el problema del hantavirus, como fue después con el problema del dietilenglicol. Esto nos obliga a mantenernos, a todo el equipo de salud, en docencia y en investigación. Para el 31 de octubre de 1986, habían sido reportados en Panamá 46 portadores, 17 casos con 15 defunciones. 50, 32, unos 80 pacientes. 1986. Para el 2 de marzo del 2017, el Ministerio de Salud confirma que tenemos 26.000 personas con diagnóstico de SIDA.
hay que tomar las medidas adecuadas. Yo quiero hacer mención que yo comencé a participar desde 1985 con el Ministerio de Salud, la Caja y el Ministerio de Educación en la discusión de la ley de educación sexual. O sea que hoy, cuando estamos discutiendo que la queremos o no la queremos, y mucha gente habla de que lleva 5 o 10 años de discusión, es mentira. Llevamos casi que 35 o 33 años de discusión de la ley de educación sexual. Lo más importante, quiera o no prevenirse a través del uso condón o como sea, es necesario una campaña educativa intensa con miras a que toda la población se capacite para evitar esta enfermedad. Esta es una enfermedad que se cura, se previene, se evita con educación. Si usted toma esa medicina que se llama educación, no le va a dar esta enfermedad. El éxito o fracaso de la educación dependerá de lo continuo que sean los programas. Aquí hay que ser insistente y permanente en la campaña de educación, en la prevención de esta y de todas las enfermedades que se puedan prevenir. Yo quiero concluir señalando que hoy por hoy atravesamos una crisis institucional desde muchos aspectos. Tenemos problemas con la revista médica, no hemos desarrollado un programa de investigación. Y yo soy creyente que si lo que queremos es mejorar la docencia, tenemos internos, tenemos residentes, tenemos médicos generales, entonces tenemos que invertir en investigación. Pero si usted quiere mejorar la atención, porque nosotros atendemos pacientes y nos debemos a los pacientes, o sea que hay que mejorar la atención. Entonces, para mejorar la atención, hay que invertir en investigación. Pero si usted quiere mejorar la administración, porque esto es farmacoeconomía, costo-beneficio, ¿qué cuesta más? ¿Cuánto tiempo me cuesta la cama? El producto es caro, pero se da una sola vez al día, mientras que el otro es barato y se da 4 veces al día intravenoso por 10 días. ¿Dónde está el beneficio de uno u otro? Entonces, si usted quiere mejorar la administración de su institución, entonces usted tiene que invertir en investigación. Y con eso doy por concluida la presentación y quedo entonces a disposición de críticas, comentarios, preguntas. Muchas gracias. Nada más un comentario adicional. El hecho de que el histoplasma, la histoplasmosis, fue la segunda enfermedad profesional que se encuentra en Panamá, siendo la primera la fiebre amarilla en el proceso de construcción del canal. Y de hecho, en el proceso del tercer juego de esclusa, temíamos de alguna manera encontrar que se repitiera la histoplasmosis porque había mucho movimiento de tierra. Se encuentra en las cavernas y en todo este movimiento de tierra, pero por lo menos no encontramos eventos de ese tipo, pero nada más era como comentario. Fiebre amarilla. La primera fue fiebre amarilla y la segunda fue la histoplasmosis. Muy bien. Comentarios. Gladys. ¿Cómo? Sí, por eso que te estoy invitando. A ver. Básicamente viendo el análisis epidemiológico que usted hizo, me llama mucha atención el tema del paciente que era donador de sangre y tenía vida heterosexual. ¿En qué momento, luego de todo ese análisis y de todo lo que estaba pasando en el mundo,
comenzaron a tomar las medidas para que ese control fuera mucho más estricto y no se diera la situación que se dio con ese paciente. Sí, definitivamente que la enfermedad nos tomó a todos desprevenidos y no se sabía absolutamente nada. Sin embargo, tan pronto se hizo la red de posibles formas de contacto, en Panamá se estableció un control muy bueno y si no me equivoco, por transfusión de sangre tenemos 2. El segundo fue por una cosa que nosotros no realizamos. Los empleados entran a la institución, llámese laboratorio, no reciben la inducción y los procesos no se revisan. Todo laboratorio tiene que tener procedimientos que se revisen con alguna frecuencia. Hubo un fallo en un banco de sangre y se verificó que fue por falta de docencia de la persona que estaba atendiendo. Hubo una demanda de por medio, pero prácticamente nosotros estamos libres de... Muy poco tiempo después, tan pronto se tocó la campana de que las transfusiones de sangre tenían que ver, eso nos provocó otro problema. La gente no quería donar sangre, porque se corrió la bola de que al donar sangre, tú podías estar infectado. Entonces los bancos de sangre quedaron prácticamente abandonados. Pero en Panamá hubo un movimiento bastante rápido para atender ese problema. Gladys. Yo me iba a quedar calladita, pero me cuesta. Te miré desde un inicio. Sí. Julio, ese caso que tú mencionas de la demanda del banco de sangre, yo siento que incluso es más grave de lo que estás mencionando. Tal vez estás tratando de aminorar, porque esa fue una falla realmente seria, porque ese fue un donante que fue 3 veces al banco de sangre. Y desde la primera vez ese resultado le salió positivo. Sin embargo, a él lo reciben 2 veces más en el mismo banco para que done y no reaccionan a resultados positivos que ya tenían previo. Entonces eso te dice la deficiencia, que eso a raíz de esa situación mejoró mucho en los bancos de sangre, de cómo no es posible que se hubiera mandado una voz de alerta de este donante. Se busca. Que no es hasta el 94, después de ya tener como 7 años donando, que realmente el paciente es captado, y no es captado por el banco de sangre, es captado porque aparece la infección por la transfusión, y buscando hacia atrás los donantes se encuentra que ese es el donante y se le busca, y él ya estaba consciente de que él era positivo, no lo había dicho y seguía e insistía en ir al banco de sangre a donar. ¿Tú querías hacer preguntas? No, un comentario. Ok. Cierto que en la última diapositiva está la cifra que tiene el MINSA sobre las personas que tienen en estos momentos, en 2017. Pero existe una división en cuanto a mujeres, hombres. Sí, al principio fueron las primeras diapositivas. Ok, perfecto. Fueron las primeras. Pero la tendencia entonces es a la par. A la par. Okay. Un poquito más de predominio entre hombres, pero la tendencia es a la par. Ok, gracias. Desde un inicio se ha mantenido más en hombres que en mujeres, pero hoy por hoy es una tendencia casi que igualitaria. No, yo no dije todo lo que me sé de la historia. De la historia de la transfusión. No, de todas. Fíjate, es curioso el comentario que hiciste durante la charla de que las patologías que al principio se veían aquí o con las cuales se manifestaban estos pacientes como que no eran las mismas de otras latitudes, por ejemplo de Estados Unidos. Me llama la atención, por ejemplo, que estos casos, y
Evidentemente en esa época no contábamos con CD4 y CD8 y nada de estas cosas, entonces no sabíamos el nivel de compromiso inmunológico, pero fueron casos que no debutaron, por ejemplo, como una neumonía por neumocistis. Eso es particularmente interesante. El otro comentario que yo te quería hacer es si, comentario pregunta, ¿tú crees que el advenimiento de la terapia antirretroviral evidentemente ha controlado la infección en el paciente, ha mejorado su nivel inmunológico, pero probablemente eso ha contribuido a una sensación de falsa seguridad y ha contribuido a la diseminación de la enfermedad? No sé tu comentario. Sí, definitivamente cuando tenemos el primer medicamento, la AZT, que era una pastilla única, fue una gran alegría y una gran aceptación. Después pasamos a 2 y después pasamos al cóctel de 3. Y con el cóctel de 3, ahora tenemos una serie de posibilidades de combinar medicamentos. Entonces quedó demostrado de que el paciente ya no se nos iba a morir. En los primeros 15 años diagnosticado, muerto. Pero en la segunda fase, ¿no? El paciente entra en una fase de enfermedad crónica. Y este paciente con enfermedad crónica deberá mantener su tratamiento estrictamente diario para el resto de la vida. Donde él incumpla, donde no se adhiera al tratamiento, vuelve la viremia, vuelve la probabilidad de contagio y lo más peor, entonces comienzan a surgir cepas resistentes. Así que sí, tenemos ese alto nivel porque hay una sensación de que ya yo no me voy a morir de VIH-Sida, pero yo sé que yo tengo que tomarme ese tratamiento todos los días. Si falta un mes, bueno, no me va a pasar nada, algo, realizo algunas actividades fuera de lo usual y vuelvo a ser entonces factor de contaminación de otras personas. Definitivamente que se podría ser un factor, pero el principal es que nosotros hoy, yo decía en Radio Panamá, estamos discutiendo educación sexual y no tenemos ningún tipo de educación vial, ni educación con la basura, nos falta mucha educación para poder manejar este tipo de problemas. Esto es una enfermedad que, como el accidente de carro, que se controla única y exclusivamente con educación. Sí, la sensación de la quimioterapia da el sentirse que yo estoy ya sano. Una última media pregunta. La gente de epidemiología que tiene bastante preguntas para hacer. Bueno, muchas gracias y